Gracias, Señor. ¿Están contentos? Mira, mi hermano, mi hermana, el pueblo de Dios fue dotado y capacitado del poder del Espíritu Santo para librar las batallas que a tu vida lleguen. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, no lo da para que sea un adorno para su iglesia. No lo da para que su iglesia lo guarde en una cajita como más preciado ahí en lo profundo de su corazón. Lo da para que esa batalla que tú tienes en tu vida cada día, tú puedas vencer y ser un creyente victorioso. Amén. Es lo que quiere el Señor. Vamos a hablar en esta hermosa tarde. El tema se llama amor y gozo. Amén. ¿Cómo se llama el tema? ¿Lo puedes repetir más fuerte? Amor y gozo. Vamos a entender que tenemos que tener amor por Cristo, pero un amor suficiente. Diga suficiente. Que lo amemos como Él nos está pidiendo que lo amemos. Cada día el cristiano se tiene que preguntar: ¿amo a Dios como Él quiere que yo lo ame? ¿O amo a Dios como yo lo quiero amar? ¿Cómo? ¿Tú amas a Dios como tú lo quieres amar? Como tú, dice la gente, como Dios te da a entender. ¿O amas a Dios como Él te está pidiendo que lo ames? ¿Cómo debemos de amar a Dios? Como Él te pide que lo ames. Y posiblemente como lo estamos amando no sea suficiente. Yo creo que, yo sé que todos en alguna medida hemos experimentado, ¿verdad?, ese amor por alguna persona o por alguna cosa. Pero un amor que el novio le dice a la novia: no puedo vivir sin ti. Y cuando le dice esas palabras, no puedo vivir sin ti, se lo está diciendo porque siente que si se va, que si se queda solo, que si no está allí él o ella, se muere. Aunque nadie se muere. Nadie se muere sin la otra persona. Todos podemos vivir solitos. ¿Sí? Nadie se muere. Pero me estoy refiriendo a ese tipo de amor. Entonces, amor por Cristo y gozo en Cristo. Vamos a hablar de eso en esta tarde. En Primera de Pedro, en su capítulo 1, en su versículo 8, léalo conmigo por favor, dice así, 1:8. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Podemos leer desde el versículo 7? Fuerte, por favor, únanse conmigo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, estos versículos han venido sacudiendo mi vida, en especial el versículo 8. Y me ha estado confrontando con lo que es el verdadero cristianismo. Hoy nos están vendiendo un evangelio
o una religión, y hasta se anuncia en la televisión, pare de sufrir. ¿Cuántos han escuchado? ¿Se han escuchado? Pregunto, ¿a quién le gusta sufrir? Solamente a los masoquistas, porque hay gente que le gusta sufrir. Pero ¿a quién no le gusta sufrir? Yo levanto la mano. A mí no me gusta sufrir. A la mayoría de la gente no nos gusta sufrir. Pero el Señor Jesucristo, cuando nos llamó a sus discípulos y cuando nos llama a nosotros, el evangelio no es parar de sufrir. Dile al que está a tu lado, el evangelio no es parar de sufrir. Cuando tú te conviertes, no vas a parar de sufrir. Dile al que está a tu lado, vas a seguir sufriendo. Díselo. Vas a seguir sufriendo. Dile, y vas a sufrir más todavía. Así que de una vez, si alguien se quiere ir, váyase. Porque no va a dejar de sufrir. Al contrario. ¿El evangelio es sufrimiento? Sí. Porque la vecina que antes era uña y mugre, ahora porque tú eres cristiana y evangélica, ¿qué te hace? ¿Te habla? Ya ni te conoce. Y tú sufres porque era tu amiguita del alma. O allá en el trabajo a los varones, ahora que te conviertes y eres cristiano, ¿no te hacen bullying? ¿No te dicen el aleluyo, el aleluyita, el hermanito, el pastorcito? Vas a seguir sufriendo. Pero lo importante es lo que viene. Mire nada más lo tremendo es lo que viene. Entonces yo quiero que entendamos eso. Que en la vida cristiana se sufre, no es parar de sufrir, sino más bien vamos a ver cómo vamos a aprender que el evangelio es sufrir por causa de Cristo. Sí, vamos a ver eso y lo tremendo. Bueno, vamos a ver, yo quiero repetir otra vez el versículo 8. Dice, a quien amáis sin haber visto, y en quien creyendo, aunque ahora no veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Miren, en el versículo anterior está aclarando que los creyentes a quienes Pedro, ¿verdad?, escribía esta epístola, estaban sufriendo persecución. ¿Qué estaban sufriendo? Los creyentes estaban sufriendo persecución. O sea que por causa de predicar el evangelio, estaban estos creyentes a quienes les dijo estas palabras, estaban sufriendo persecución. Tuvieron que salir muchos de ellos de sus casas, de sus terrenos, de sus pertenencias, de sus familias, porque estaban persiguiendo a los cristianos por ser cristianos. ¿Para qué? Para martirizarlos. Si ustedes leen la historia del primer siglo, ¿verdad?, en el cristianismo, la Biblia habla, y más bien la historia habla de los terribles sufrimientos que los cristianos tuvieron que experimentar, como ser antorchas humanas porque los quemaban vivos, como estar en un circo de leones, ¿verdad?, en el circo romano, y soltaban a las fieras, a los leones, para ser devorados, como eran crucificados, martirizados, les quitaban la vida o eran apedreados como en el caso de Esteban. A eso es a lo que se enfrentó
a lo que se enfrentaron los cristianos del primer siglo. Fíjate bien, y nosotros nos quejamos porque hace calor aquí. No nos gusta sudar, ¿verdad? Por eso nos quejamos. O nos quejamos porque la pastora cuando predica largo, ¿verdad? O nos quejamos porque no vendieron talento hoy. O nos quejamos porque por muchas razones. Miren nada más los creyentes cómo vivían y lo que hacían. Pero vamos a seguir viendo. Aquí, ¿verdad? Él aquí observa cómo su cristianismo les afectaba durante estas persecuciones y menciona, ¿verdad?, dos señales claras de que su crecimiento era genuino, de que su conversión era genuina, de que su cristianismo era genuino. Está observando Pedro, está observando aquí cómo el cristianismo afectaba, ¿verdad?, durante estas persecuciones. O sea, el ser cristiano afectaba la vida, toda la vida de la persona en todas las áreas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a un cristiano no querían hacerle los trueques que hacían, cambiar telas por algún producto, los pescados, los peces que pescaban, ¿verdad? Los traían a cambio. Posiblemente por ser cristianos nadie se los quería comprar, o nadie le quería vender, o ciertas cosas, ¿verdad? Por ser cristianos. Afectaba su vida. El cristianismo, el ser cristianos tiene que afecta la vida. Algo tiene que pasar. Miren, ahora es re fácil ser cristiano. Es bien fácil. Por eso cualquier persona se convierte y dice: yo soy cristiana. Pero en aquel tiempo el cristianismo era afectado de una manera terrible y Pedro lo estaba viendo y lo estaba viviendo también. Ahora, hay dos pruebas o dos cosas, dos palabras, dos emociones que testificaban que ese cristianismo era genuino y verdadero. Y uno era el amor que tenían por Cristo. Sabes que la prueba más grande de que tu cristianismo, de que, como dice la gente, tu religión es verdadera, debe de ser tu amor por Dios o tu amor por Cristo. Tu amor por Dios o tu amor por Jesucristo debe de hacer todos los cambios en tu vida necesarios. Y el amor es el que te va a dar el soporte y el aguante. Yo le pregunto a aquellos matrimonios que por años han venido peleando. ¿Cuántos se pelean matrimonios? Aquí no están, ¿verdad? Hoy no vinieron los que se pelean. ¿Y por qué todavía vives con él o con ella? ¿Por qué lo aguantas o por qué la aguantas? ¿Por la quincena? Di por amor. Un matrimonio va a soportar sus diferencias por amor cuando hay amor. Ahora, cuando no hay amor, pues no se soportan. Si habiendo amor y soportando por amor es difícil, ¿te imaginas cuando no hay amor? Qué difícil es. Entonces, lo primero que testifica de una vida o de que nosotros podamos permanecer a pesar del sufrimiento que se experimenta en la vida cristiana, es tu amor por Dios. En Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, allí nos da la exigencia de Dios o cómo debe de ser tu amor por Dios, cómo debes de amar a Dios. Lo vamos a ver y dice así: y amarás
a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué pasa si yo lo hubiera leído? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo debes de amar a Dios? Eso te lo está pidiendo el Señor. Mateo 22:37, ¿qué nos dice? Esto lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios. Pero Mateo, Jesús dijo muchos años, miles de años después, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él dice con toda tu mente. Aquí radica toda la fuerza del ser humano. La mente, el pensamiento, todas las funciones cognitivas que este cerebro tiene, como lo es la memoria, la imaginación, el pensamiento, la comprensión y todo lo que, los procesos cognitivos. Mira cómo nos está pidiendo Dios que le amemos. Ahora, la confrontación mía hacia la palabra, tanto de Deuteronomios, porque Jesús conocía la palabra de Deuteronomios y lo repite y lo dice, ¿verdad? Aquí en Mateo 22:37 dice Jesús: bueno, amarás al Señor tu Dios así, de esta manera, con todo tu corazón, con todo tu corazón. Ahora, ¿qué encierra la palabra corazón? La palabra corazón encierra, ¿sabes qué? Todas las emociones habidas y por haber. ¿Qué encierra la palabra corazón? Todas las emociones. Todas las emociones encierra la palabra corazón. Todos los sentimientos que pueda haber. Vuelve a repetir la palabra alma. Aún se extiende otro poco más. Y cuando nos llega a la mente se extiende otro poco más, porque en estos tres aspectos concluye el ser humano. Corazón habla de lo físico, material. Alma habla de los sentimientos, habla de las emociones. Mente habla de todo lo que concierne el pensamiento. Tres ramas que clasifican o caracterizan al ser humano o hacen la diferencia del ser humano a un animal. ¿Un animal tiene corazón? ¿Tiene corazón o no tiene corazón el animal? Sí tiene corazón. ¿Tu perrito te conoce y te mueve la colita cuando llegas? ¿Por qué? Porque está contento. Esto habla de que tiene corazón. ¿Tu perrito tiene alma? ¿Los animales tienen alma? Los animales no tienen alma. El alma de los animales es la sangre. Por eso tú y yo no nos debemos de comer la sangre, esa rica moringa que tú comías. Moringa no es moringa, moronga, ¿verdad? Perdón. La moronga que tú comías, ya no la debemos de comer los creyentes. Porque ese es el alma de los animales, la vida de los animales. A los animales le saca la sangre y se le acabó la vida. Al ser humano no. Dice, y con toda tu mente, o sea, todos los pensamientos y todo lo que yo te dije, las memorias, la imaginación, todo lo que practica la mente. Pero vamos a ir avanzando. Yo quiero que veamos en primer lugar el amor por Cristo. Dice primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto. Miren, esta palabra para mí es tremenda. ¿Cómo podemos amar a alguien que no hemos visto?
Estoy seguro o segura que si a una joven le dijeran, te vas a casar con una muchacha que no has conocido, que no has visto, o un muchacho que no has conocido y no has visto, ¿ustedes creen que esa persona se iba a casar con alguien que no supiera cómo es, que no lo conociera, que no la conociera? Sí, imagínate, conociéndolo, luego nos damos cada chasco, ¿verdad? O se dan cada chasco. Las mujeres dicen, es que ese no es el hombre con quien me casé. Y el hombre dice, ay, es que esta mujer no era así, ¿verdad? Porque estaba la máscara anteriormente. Y ya el matrimonio se trata de no máscaras, de no apariencias, de ver la realidad. Entonces, lo más impresionante aquí dice que amáis sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Amas a Dios? Aunque no le hayas visto. Aunque no lo hayas visto, ¿lo amas? Bueno, pero mira, yo quiero que tú vayas comparando y que vayas aplicando, vayas haciendo esta aplicación para que nos vayamos un poco más rápido. Entre tú y los cristianos del primer siglo. ¿Cómo era el amor de esos creyentes? ¿Cómo amaban esos creyentes a Dios y cómo amo yo a Dios como creyente? Se cumple para ellos, sí, porque no habían visto, no conocían. Nosotros, tú y yo, tenemos mucho más ventajas porque ya tenemos toda la historia bíblica. Pero ellos no tenían todo este contexto bíblico ni este trasfondo bíblico. La fe era una fe nueva, una fe que apenas habían conocido, era nueva esa fe para ellos. Nosotros no, porque el cristianismo ya tiene más de 2000 años. Y tenemos toda la ventaja del trasfondo histórico. Ellos no tenían esta ventaja, ellos fueron los mismos mártires. Entonces, por eso habla acerca del amor. Dice, a quien amáis. Quiero decirte esto, los no cristianos, fíjate bien, eran aterrados de ver que los cristianos estuvieran dispuestos a exponerse a semejante sufrimiento, dejando atrás los deleites y las comodidades de este mundo. Mira, yo estoy segura que si una persona que no es cristiana ve el sufrimiento de un cristiano, no querría ser cristiano o cristiana. En aquel tiempo, ¿tú crees que se les antojaba convertirse al cristianismo y después de esto ser perseguidos? ¿Quién quería ser perseguido por ser cristiano? ¿O quién quería ser devorado por un león por ser cristiano? A nadie se le antojaba esto. Pero entonces, ¿por qué la gente se convertía? ¿Por qué a pesar del grande sufrimiento que decía, bueno, cualquiera que diga aquí vas a parar de sufrir? Porque todo el mundo quiere dejar de sufrir, pero ¿quién quiere sufrir por el evangelio? Entonces, la mayoría, nadie quiere sufrir por el evangelio. Por eso es, por lo que es tan difícil lograr una persona convertida al Señor, pero no imposible. Pero cuando ellos no solamente miran el sufrimiento de un cristiano, sino que más que antes de que miren ese sufrimiento, miren el amor del cristiano que es mayor que el sufrimiento, entonces la gente va a querer convertirse. Voy a repetir esto. En los cristianos del primer siglo, ¿qué era mayor, el sufrimiento o el amor? En los cristianos del primer siglo, ¿qué era mayor? ¿Era mayor el sufrimiento o era mayor su amor por Dios? Si no hubiese sido mayor su amor por Dios, no hubieran resistido ese grande sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto?
que tu amor por Dios tiene que ser mayor que lo que tú sufras por causa del Evangelio. Que tú tienes o vas a resistir, porque mucha gente se ha convertido al Señor y no ha podido continuar. Porque su amor no ha crecido por Dios. Cuando tú tienes ese amor por Dios, no importa lo que te hagan, no importa lo que te digan, no importa lo que te quiten, no importa lo que te pongan, no importa cómo te dibujen, porque tú amas a Dios con todo tu corazón y tu amor por Dios es mayor que tu sufrimiento. Es mayor. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Bueno, pues vamos a trabajar por nuestro amor. Yo voy a dejar de tarea para todos ustedes una cosa. Escribir con puño y letra en una hoja en blanco, con la letra más grande que ustedes puedan hacer en esa hoja, que escriban el texto de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y el texto de Mateo 22, versículo 37. Vean la diferencia. Hay una palabrita de diferencia, pero es lo mismo. Y ese lo pongan a donde ustedes ven más constantemente. Si es en la televisión, pónganlo frente a la pantalla de televisión. Si es en el refrigerador, que cada rato van a abrirlo, pues pónganlo allí. Si es frente a la cama, si es frente a la estufa, si es frente a donde te sientas, para que lo estés repitiendo constantemente. Esto lo voy a dejar de tarea. Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:37. Antes se caracterizaban las casas de los creyentes, que cuando uno iba a la casa de un creyente tenía muchos textos bíblicos en la pared. Actualmente en nuestras casas no tenemos ningún texto bíblico. Y es bueno, porque la persona que llega empieza a leer los textos, empieza a ver, porque nuestros propios hijos empiezan a leer los textos. Y esto es lo que el pueblo, lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel, que escribiera en los dinteles, en los postes, en los dobladillos, traían la palabra. Los judíos traen un cordoncito aquí que se amarra en la parte de atrás, y en la parte de atrás traen la palabra de Dios escrita, en los brazaletes, en las gargantillas. En todo tenían la palabra para que estuvieran repitiendo la palabra. La palabra trae un efecto poderoso en la vida de los creyentes. La palabra es la que fortalece y la que nos da ese amor por Dios. Pero vamos a seguir avanzando y vamos a seguir viendo entonces. Vamos a ver entonces que para sus vecinos no creyentes, estos cristianos parecían locos. Se portaban como si se odiaran a sí mismos, ¿verdad? Los incrédulos no veían nada que los inspirara a sufrir así. Decían, bueno, ¿por qué tengo que sufrir así? Ellos sufren la persecución, sufren el bullying, sufren las burlas, sufren el escarnio, ¿verdad? Pero ¿por qué sufren de esta manera? A la verdad, los cristianos tampoco veían nada con sus ojos terrenales. Lo único que sí sabían es que amaban a alguien a quien no podían ver. Amaban a Jesucristo porque lo veían espiritualmente, aunque no lo podían ver físicamente. Ejemplo, hay muchas cosas que el amor por Dios, el amor por Cristo, te van a ayudar a cambiar. Si esta semana el pueblo de Dios orara de esta manera y le dijera al Señor, Señor, enséñame a amarte como tú quieres que yo te ame, ¿por qué no lo hacemos de una vez? Porque si se los dejo de tarea, se les va a olvidar hacer la tarea. Inclina tu cabeza y dile, Señor, enséñame a amarte como tú quieres que yo te ame. Dime cómo amarte, Señor. Ahora dile, yo quiero amarte con todo mi corazón, con
toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, quiero amarte, Señor. Enséñame a hacerlo. Si se lo dijiste de todo corazón, no dudes que el Espíritu Santo te escuchó y te va a llevar a amarlo de tal manera que tú sientas ese grande amor por Él. Ahora, si la gente veía que los cristianos o que los creyentes estaban locos y decía, ¿cómo es posible que ese, por causa de alguien que no ve? Y es lo que muchas veces nos pasa. Hay gente que viene a un lugar como este y no ve nada para adorar. La mayoría de la gente necesita algo para adorar. Como le pasó al pueblo de Israel allá cuando estaban en el desierto. Y voltearon, ¿verdad? Cuando Moisés subió allá 40 días a ese monte, al monte Sinaí, ¿verdad? Y se veían sin líder y se veían como que estaban solos, como que en pleno desierto. ¿Qué iban a hacer? Se iban a morir. ¿Y qué pasó? Y no sabían si Moisés regresaría o no regresaría, ¿verdad? Y veían a su alrededor y veían que la gente de su alrededor, que los pueblos de su alrededor tenían un Dios físico, un Dios material, como un becerro, como un toro, como un ratón, como una rana, como una diosa por allí, ¿verdad? Porque esos eran sus dioses que ellos tenían. Y ellos le dijeron a Aarón, haznos un Dios para que lo adoremos, porque querían ver algo. La gente, lamentablemente mucha gente quiere ver para poder adorar, para poder creer, para poder ser guiado. Pero tú y yo hemos creído en un Dios que quizás no hemos visto, pero que creemos que existe y que creemos que no solamente está en el cielo, sino que también está muy cerca en nuestros corazones, que se manifiesta día a día cuando nosotros le clamamos. Aunque parece ante la gente que tú estás loco, ¿qué te dice? Ay, estás loco, ¿para qué vas allí? A perder el tiempo. ¿Y por qué tanta iglesia? ¿Y por qué todos los días? ¿Y por qué puro Dios y puro Dios? Si ni has visto a ese Dios. Mira tan tremendo amor de este pueblo. El amor de Dios les constreñía para vivir y para soportar todo el sufrimiento tan tremendo que tenían que soportar. Pero ahora vamos al otro aspecto. Ya dijimos que hay dos señales claras de nuestro crecimiento, de nuestro cristianismo, si es genuino o no. Uno es nuestro amor por Cristo. ¿Cómo vas a demostrar que tu cristianismo es verdadero? ¿Cómo vas a demostrar, como dice la gente, que tu religión es verdadera? Aunque sabemos que no tenemos religión, que tenemos una relación con Dios. ¿Cómo le vas a demostrar a la gente? En primer lugar, con tu amor por Dios. Tú le demuestras a la gente que tu fe es verdadera, que tu cristianismo es verdadero por el amor que tú le tienes a Dios. Ahora, vamos a ver. Hay veces que nosotros nos metemos a pelear con la gente. No, que tu Dios no es verdadero y el mío sí, que mira, que acá y que tú esto. Pero ¿sabes una cosa? Hay gente que no tiene un Dios verdadero y el amor por ese Dios no verdadero es más grande que el que nosotros demostramos teniendo un Dios verdadero. Sí, es impresionante. Es impresionante cómo mucha gente manifiesta o quiere manifestar el amor a su Dios que no es verdadero. Y nosotros que tenemos un Dios verdadero, no le manifestamos que lo amamos. ¿Por qué? Hacemos como aquel novio, ¿verdad? Que le decía a la novia que la quería mucho, que la amaba, que no podía vivir sin ella. Pero le decía, voy a verte el sábado, ¿verdad? Pero le ponía una postdata, si llueve no voy. Pero la amaba demasiado, ¿verdad? ¿Cuántos hacemos así? Señor, pero a lo mejor no puedo ir,
A lo mejor no puedo ayunar, pero no puedo orar, pero no podemos. ¿Cómo le manifiestas a Dios tu amor? Haciendo cosas extraordinarias para Él. En otras palabras, mira, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma, todos tus sentimientos, tus emociones, tienen que volcarse para Dios. Yo no sé, pero por ejemplo, si tú ves o estás en un estadio donde va a jugar tu equipo favorito y va a jugar un partido de fútbol de esos que tienen mucha importancia, no sé mucho yo más bien no sé nada de esto de fútbol. Y tú dices, es mi oportunidad de ir al estadio. Y mira, si tú vas a ese estadio, está a reventar porque es un partido muy importante y porque están los equipos allí preferidos de la gente, ¿verdad? Y se van a enfrentar. Y yo no sé, pero yo creo que desde afuera no se ve tanto como cuando se está allá adentro. Pero por la televisión y por lo que vemos, ¿verdad? Las personas que están allí, ¿verdad? Que se les llama fanáticos del fútbol, están gritando, están levantándose, están hablando. Cuando ven por allí que se levanta otro, ¿verdad? Hasta se golpea con el otro y se hacen pleitos tremendos, agarrones tremendos, defendiendo al equipo a que cada quien le va. Y ¿sabes una cosa que da mucha tristeza? A veces nosotros los cristianos escuchamos que hacen burlas de Dios, escuchamos que hacen burlas de la palabra y no hacemos absolutamente nada, porque nuestro amor por Dios no es el suficiente como para morir por Él, porque nuestro amor por Dios no es suficiente como para levantarnos y defender la fe. Porque nuestro amor no es suficiente como para callarle la boca a aquella persona que está hablando del evangelio, de la palabra de Dios. ¿Cómo podremos morir por Él si no somos capaces de defenderle en lo más mínimo? ¿Debe de crecer nuestro amor por Dios o no debe de crecer? Debe de crecer. Debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos. Pero ahora vamos a ver esta otra señal, y esta otra señal es el gozo en Cristo. Aunque tus sufrimientos externos, en este caso lo de los discípulos, eran terribles, sus gozos espiritual internos eran mayores. Estos gozos, ¿verdad?, los fortalecían y los capacitaban para sufrir con buen ánimo. ¿Has sufrido? ¿Como cristiano has sufrido? Mira, la mayoría del cristianismo de esta época sufre, pero sufre por los errorzotes que comete como cristianos. No es que sufra por el evangelio, ni por la predicación del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no está predicando el evangelio. Porque Dios a veces nos pone una persona ahí al lado, la manda directamente a nuestro lado para que le compartamos. Y no compartimos, no abrimos la boca, porque hay una iglesia que se parece a Zacarías, es una iglesia muda. Cuando el ángel se le apareció a Zacarías y le dijo, de tu esposa va a nacer un hijo, la esposa ya estaba grande, y Zacarías se quedó mudo, incrédulo, y la incredulidad provoca que la boca se cierre, la mudez, la incredulidad. Y dice que durante todo el embarazo de su esposa estuvo mudo, enmudeció. Aun cuando le preguntaron el nombre del niño, tuvo que escribirlo porque él estaba mudo. ¿Hasta cuándo dejó de ser mudo? Hasta que reconoció que había sido incrédulo, creyó a la palabra y empezó, ¿verdad?, a hablar la palabra. Fue que entonces esa mudez desapareció. Hay mucha gente muda, mucha gente que dice no puedo predicar. Pero habla del Señor, predícale. Si el Señor te pone una persona ahí a tu lado, compártele del evangelio. ¿Sabes una cosa?
La segunda señal es el gozo que tú puedas tener. Amor hacia Dios produce gozo. Ahora, a pesar de lo que tú puedas sufrir por ser cristiano, número uno, la primera persona, o lo que las personas en primer lugar pueden experimentar cuando vienen a conocer, cuando vienen a Jesucristo, número uno es el rechazo. El rechazo de la gente. Porque hay gente, y me ha tocado a mí en experiencia propia, que cuando yo le digo, estoy con una persona hablando y platicando y todo, y cuando yo le digo, es que yo soy cristiana, como que se apartan y como que dicen fuchi. Me lo han hecho. A eso se le llama rechazo. No le vas a caer bien a todos. No te van a aceptar todos. No te van a aplaudir por ser creyente. Por eso hay tanta gente que vive callada, prefiriendo que no se den cuenta. Y hacen como aquella maestra que decía públicamente a la iglesia: hermanos, le doy gracias a Dios porque en mi trabajo nadie se ha dado cuenta que soy cristiana. A lo mejor así tenemos que darle gracias a Dios porque en nuestro vecindario nadie se ha dado cuenta que somos cristianos. En aquel primer siglo, lo primero que hablaban o lo primero que veían, ¿verdad? Algunos tienen, aunque tenían el síndrome de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, y aunque le decían, él andaba con ellos, él andaba con ese hombre, con Jesús, y Pedro decía no. El síndrome de Pedro, la negación. Pero que cuando alguien te pregunte, y aunque no te pregunten, cuando tú pones el pie en primer lugar en cualquier lugar, la gente tiene que saber que tú eres cristiano. La gente tiene que saber que tú eres un hijo de Dios. La gente tiene que saber que tú predicas a un Dios poderoso, que tienes un Dios maravilloso. Tiene que saber la gente. Si tú no eres capaz de testificar en primer lugar cuando tú llegas o cuando tienes una plática y de identificarte como un hijo de Dios, quiere decir que tu amor por Dios no es suficiente, no es el que Dios te está pidiendo. Cuando yo platico con alguien, lo primero, aunque no me lo pregunten, que yo le digo: soy pastora y predico el evangelio. Aunque no me lo pregunten. ¿Sabes por qué? Porque eso da una pauta enorme. Muchos te rechazarán, pero muchos te respetarán. Pero muchos sabrán. Y esa, tan solo de decir quién soy yo y lo que hago, me da la pauta para predicar la palabra. Con que yo vaya y diga soy pastora y predico la palabra, y empiezo, y la persona me empieza a preguntar, o sin que me pregunte yo le empiezo a decir, y me da pauta para hablar de la palabra. No te avergüences del evangelio, porque cuando tú te avergüenzas del evangelio, te estás avergonzando de Dios. No te avergüences de Dios, porque Dios es un Dios poderoso. Siéntete orgulloso, siéntete bien placido y complacido, porque Dios jamás te va a fallar. Dios es fiel y verdadero y se va a manifestar a ti y a través de ti cuando tú tengas este amor y este gozo en Dios. Entonces, aunque sus sufrimientos extremos, ¿verdad?, eran terribles, el gozo espiritual interno que ellos sentían era mayor. Mira, Dios no se equivoca cuando hace las cosas. Cuando tú sufres, cuando ellos sufrían por causa del evangelio, que un marido tenía que salir huyendo, que a un hijo ya lo habían matado, que el otro ya le habían quemado su parcela. Ese sufrimiento, porque trae sufrimiento. Trae sufrimiento. ¿Te imaginas lo que toda la vida te ha costado tu casa o tu rancho o tus vacas o lo que tengas? Y de repente que alguien venga y porque tú eres cristiano te lo quite, te lo queme, te lo destruya. Pues como que no se vale. Hay sufrimiento.
Pero el gozo era mayor. ¿Por qué el gozo era mayor? Dios les daba un gozo mayor interno, porque esto sería como una balanza. Hay sufrimiento, pero hay gozo. Y esto sucede, mis amados hermanos que acaban de perder seres queridos. Hay sufrimiento, sí hay, pero el gozo interno que Dios da compensa ese sufrimiento. El gozo interno que Dios da a sus vidas. Por eso es necesario tener el gozo de Dios. Y por eso mucha gente, cuando estamos nosotros en un velorio, en un sepelio, cuando estamos cantando y alabando a Dios, la gente no entiende por qué la gente cristiana canta cuando se está sepultando o cuando se está velando a una persona que murió. ¿Por qué? Porque las circunstancias externas no tienen que mover la fe del creyente. Las circunstancias eternas son pasajeras, pero el gozo de Dios es inefable, dice la palabra. Pero el gozo de Dios llena ese sufrimiento se va cuando empieza, cuando viene el gozo de Dios a nuestros corazones. Quiere decir, hermano, hermana mía, compréndeme, entiéndeme, que cuando tú estés en sufrimiento y tú ames a Dios con todo tu corazón, el gozo de Dios es el que te mantendrá de pie, es el que te fortalecerá, ¿verdad? Porque aún lo decía el canto, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahora, pero ¿sabes qué ha pasado? Que hoy en día hay muchos cristianos sin gozo. ¿Sabes con qué trataba el Señor conmigo? Que hay muchos cristianos viviendo vidas amargadas. Dale un vistazo al que está a tu lado y dale un vistazo al que está a tu otro lado. La amargura se refleja en el rostro, ¿verdad que sí? Muchos tienen que fingir al sonreír. Hay muchos cristianos amargados. Dile al que está de tu lado al oído, hay muchos cristianos amargados, ten cuidado. Te pueden pegar esa amargura, porque la amargura se contagia, es contagiosa. Pero Centro de Adoración tiene un corazón lleno de gozo y de alegría. Y hay cristianos gozosos en Centro de Adoración. Cristo es la respuesta, ¿me? Toca al que está a tu lado y dile, recibe el gozo de Dios. Recibe el gozo de Dios. Dile, se va esa amargura en el nombre de Jesús. El cristiano amargado no es cristiano amargado ni ama a Dios con todo su corazón. Un cristiano amargado es porque no ama a Dios con todo su corazón. Porque Dios nos ha llamado para reflejar su gozo, para que la iglesia, si tiene problemas, se goce, si tiene bendiciones, se goce, si tiene abundancia, se goce, si tiene escasez, se goce, si está enfermo, si está sano, si está como esté, la iglesia sea una iglesia gozosa. Dios quiere llenarte de gozo, hermano, hermana mía, el gozo que el Espíritu Santo trae por la fe en la palabra de Dios y la esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el gozo es el contrapeso para el dolor, para el sufrimiento. Amén. El gozo es el contrapeso para ese sufrimiento. Pero además, estos gozos los fortalecía y los capacitaba para sufrir con buen ánimo. Fíjense bien, dos cosas bien importantes. El gozo te capacita y el gozo te fortalece. ¿Debe de haber cristianos débiles? Se oye mucho los débiles en la fe. ¿Por qué hay débiles en la fe? ¿Yo soy débil en la fe? Pregúntate si eres débil en la fe.
¿Por qué hay débiles en la fe? Porque no hay gozo. Porque el gozo del Señor es el que fortalece. Si tú te sientes desanimado, gózate en Dios, métete a gozar. Mira, yo a veces, yo no te digo que siempre estoy, pero que qué barbaridad, bien animada. No, hay veces que me canso. Hay veces que me siento sin fuerzas. Créeme que he tenido que estar en mi cuarto diciéndole al Señor, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de estar aquí. Pero cuando yo empieza el Señor a fluir. Cuando yo le digo cómo me siento, Él empieza a poner su gozo. Y el día que menos pienso, cuando estoy desanimada, aún ahí en mi soledad, Dios me hace danzar, Dios me hace alabarle, Dios me hace glorificarle. Y cuando salgo de ahí me siento fortalecida en Dios. El gozo de Dios es tu fortaleza. Cuando te sientas debilón, cuando te sientas cansado, cansada, cuando tú digas, yo creo que necesito ferranina, ¿verdad? O yo creo que necesito hierro, necesito vitamina. ¿Sabes qué necesitas? El gozo de Dios en tu vida. Y el gozo de Dios es gratis. El gozo de Dios no te cuesta nada. Ahorita, ¿verdad? Si vas a comprar un medicamento está súper caro, pero si tú te llenas del gozo de Dios vas a sentir que tienes deseos de cantar, de alabar, de glorificar, de hacer comida, de lavar, de hacer quehacer, de irte a trabajar. Así que llénate del gozo de Dios. Gózate en Dios. Cuando leas la palabra, gózate en Dios. Alégrate, cuando ores, gózate en Dios. Ni se diga cuando alabemos y glorifiquemos a Dios, gózate en Dios. Que no puedes porque sientes reumas, porque sientes que te duelen los pies, las canillas, lo que te duela, ¿verdad? Gózate en Dios, que esa reuma se tiene que ir, que ese dolor se tiene que ir, que todo quebrantamiento se tiene que ir, porque el gozo de Dios es el que te va a llenar tu corazón para hacer estas dos cosas, para fortalecerte. Te va a fortalecer y te va a capacitar para sufrir con buen ánimo. Ahora, Pedro recalca, ¿verdad? Dos cosas en cuanto a este gozo. Primero, nos da el origen del gozo. ¿Y cuál es el origen del gozo? De este gozo vamos a ver cuál es su origen. Nos dice así, ¿verdad? En quien creyendo, dice la palabra, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. Quiere decir que el origen de este gozo es un origen inefable. Y solamente todo lo inefable, ¿de quién viene? De Dios. ¿Cuál es la diferencia de los gozos pasajeros? Los gozos pasajeros, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes un carro nuevo o cuando tú compras un carro, que querías un carro y compraste ese carro? ¿Cómo te sientes? Contento, gozoso, y sobre todo si es un carro del año, del modelo que tú querías. Pero ¿te va a durar por siempre ese gozo? ¿Qué le va a pasar a ese gozo si te lo chocan? ¿Qué le va a pasar a ese gozo si te roban el carro? ¿Qué le va a pasar a ese gozo si te rayan el carro? Te vas a poner recontento, más contento, ¿verdad? Se acabó. Porque tu gozo estaba fundado, porque el origen de tu gozo estaba en el carro, igual en una casa. Igual si pones el gozo en una persona, que porque ya te dijo que sí, la novia que tanto querías, o cuando te deja la novia, hasta te quieres quitar la vida. Porque lo pusiste en una persona. Cuando te deja el esposo, se desapareció tu gozo, porque era tu esposo. Pero el gozo que viene de Dios no se acaba, porque Dios no se acaba. El gozo de Dios es inefable. Por eso es necesario que tú y yo tengamos ese gozo. Eso es el número uno. Pero fíjate bien,
vamos a ver, aparte del origen que es Dios, vamos a ver la naturaleza de ese gozo. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, en segundo lugar, nos describe, ¿verdad?, también este versículo, la naturaleza de ese gozo. Y la naturaleza de ese gozo nos dice que es un gozo inefable y un gozo glorioso, glorioso. Era gozo que no se podía expresar porque era tan diferente de los de gozos del mundo. Era un gozo puro y celestial. No había palabras para describir su excelencia y su dulzura. Era inefable. También en el sentido de Dios lo había derramado sobre su pueblo atribulado tan abundantemente que era imposible definir el alcance de ese gozo. Mira, la gente era perseguida, sufría físicamente, pero aquí adentro tenía el gozo de Dios. Pero aquí adentro el amor hacia Dios crecía aún más y le decía: Señor, te amo aún más. Y aunque a muchos le decían: niega a Jesús y te dejamos vivir, y él decía: amo a Dios y muero por él. Ese era el amor, ese era el gozo. Dios te va a dar gozo en medio de la adversidad, en medio de la desesperación, en medio de la circunstancia que tú andes. Dios va a poner gozo en tu vida porque la naturaleza del gozo de Dios es glorioso. Cuando se habla de glorioso, se habla de que no es humano. Se habla de que va más allá de los límites, se habla que va más allá de los alcances, se habla de que no tiene terminación, de que es algo que experimentas tú por dentro, tú te sientes allá dentro que algo está pasando dentro de ti, porque es el gozo de Dios que tú tienes. El pueblo de Dios hoy necesita gozo de Dios. ¿Para qué? Para cuando el pueblo testifique, cuando la gente vea vivir tu vida en tu casa, la gente vea que tú amas a Dios de una manera diferente. La gente mire que a pesar de todas las aflicciones y de todo lo que tú puedas tener, tú tienes gozo y tienes alegría. Así que no permitas que nada ni nadie te robe este gozo, porque el gozo que tenemos es un gozo de Dios. Estamos terminando. Ahora, lo que Pedro me enseña, nos está enseñando que esta es la verdadera fe, y la verdadera fe tiene emociones. Hermanos, hay veces que nos dicen erróneamente: no seas emocional. Yo hoy con toda la categoría te estoy diciendo: sí, sé emocional. Emocionate por servir a Dios. El amor es una emoción, el gozo es una emoción, y Dios puso emociones en nosotros. ¿Qué te imaginas estar? El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es el gozo. Sin darnos cuenta, muchos de nosotros así estamos. Si pusiéramos un video de cómo estamos cuando estamos adorando, orando, cuando está la predicación, verías que algunos están chateando en el Face, revisando su Face aquí. Verías que otros están allá con las uñas, ¿verdad?, sacándose la mugre. Verías tantas cosas y tantos casos. Por eso el Señor quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, que seamos capaces de recibir ese gozo de Dios. Y sabes, la fe verdadera expresa emoción. No es posible si a un partido de fútbol le metes todas las ganas, toda la emoción y todo el grito. ¿Por qué cuando venimos a la casa de Dios no podemos manifestar lo que sentimos? Sé libre, pueblo de Dios. Permite que el gozo de Dios se derrame en tu corazón. Gózate. Cuando estés en la presencia del Señor y donde quiera que andes, gózate. Gózate. Alégrate, que la gente pueda mirar ese gozo y glorificar a Dios de esta manera. Ahora, Pedro selecciona las emociones de amor y de gozo, porque son emociones, cuando describe la experiencia de estos cristianos. Vamos a recordar, está hablando de creyentes que estaban sufriendo persecución. Sus sufrimientos estaban purificando su fe.
haciendo que fuera hallada en alabanza y en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo, dice el versículo 7. Fíjate bien, estos versículos se los está escribiendo Pedro a cristianos que estaban siendo perseguidos, en otras palabras, que estaban experimentando sufrimiento. Todo lo que conlleva la persecución. Pero les estaba diciendo con esto, ¿verdad? Esto que mencionamos, que sus sufrimientos estaban purificando su fe. Cuando tú tienes o cuando estás viviendo un sufrimiento y cuando Dios permitió ese sufrimiento, Dios está purificando tu fe. El versículo 7, por favor. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando nuestra fe es sometida a prueba, ¿por qué quejarnos? Gózate mejor. Cuando estés pasando por diversas pruebas, dice Pedro, gózate, alégrate. ¿Qué es lo que regularmente el cristiano hace? Se queja. Empieza a reclamarle a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué fulanito? ¿Por qué menganito? Que él no hace, que no esto. Olvídate de fulanito y menganito. Cuando tú tienes un sufrimiento es porque Dios está tratando contigo. Dios está tratando contigo. Ya tratará con Pepinito, ya tratará con Jicamita, pero hoy está tratando contigo. Por lo tanto, cuando tengas un sufrimiento, que te venga a tu cabeza, métete en tu cabeza que tu fe está siendo purificada como el oro. Y el oro, para que sea más puro, entre más puro que sea el oro, tiene que ser sometido a mayor temperatura, a mayor fuego. Así que el que quiera tener una feona, ¿qué va a pasar? El que quiera tener una feona, una fe grandota, una feota, ¿qué le va a pasar? Su fe tiene que ser purificada. El oro es perecedero, tu fe no. Pero fíjate bien lo que va a traer. ¿Qué es lo que te va a traer el que sea purificada tu fe? Gloria, honra, alabanza, alabanza, gloria y honra. Sí. ¿Es necesaria que nuestra fe sea purificada? Sí. Porque aquí, ¿verdad? En medio del amor en Cristo, del amor a Cristo y del gozo en Cristo debería de estar la fe. Porque sabes que un cristiano incrédulo o sin fe ni puede amar a Dios, ni mucho menos puede experimentar el gozo de Dios. ¿Entendemos? ¿Está claro? ¿O agarro otra media hora para explicarles mejor? Ya no, ¿verdad? Ya entendieron perfectamente. Entonces, fíjate bien, se traduce y se termina nuestra fe en alabanza. Cuando tú alabas a Dios, no esperes que te estén diciendo alábale, glorifícale, levanta tus manos, danza, gózate. Cuando tú alabas a Dios, tú sabes que lo estás haciendo para Él. Ni siquiera para el hermano que está a tu lado que se te queda viendo medio raro. No, que te digan que danzas como rana, ¿qué importa? No lo estás haciendo para la persona, lo estás haciendo para honrar el nombre de Dios, para glorificar a Dios. Y dile, si alguien te dice que danzas como rana, dile, pues esta vez danzaré como ranacuajo, peor todavía, ¿verdad? Porque lo hago para Dios. Eso fue lo que quiso decir David. Cuando Mical, su esposa, lo miraba y lo criticaba, dice, ay, como un cualquiera te has visto, hasta los calzones te miraron. Porque así dice la Biblia, que le vieron los calzones. Imagínate, la túnica se le hacía, pero a él no le importaba. Él decía, ¿sabes qué? No lo hice para ti. Dios me escogió a mí en lugar de tu padre. Y lo hice para Dios. Y todavía la próxima vez que lo haga, lo voy a hacer todavía, con más efusión.
alabanza, cuando le des alabanza, hazlo para Dios. No te importe lo que te digan los demás, si te critican o no te critican. ¿Por qué? Porque el fuego ya probó tu fe y tú puedes, ¿verdad? Ahora Dios ha puesto su gloria en tu vida. Ahora llevas la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón. Pero también tú tienes que darle honra. Dice, cuando sea manifiesto, habla de que algún día a manifestar y tú le vas a dar honra y gloria. Estaban, por lo tanto, en una condición espiritual saludable, y Pedro resalta su amor con gozo como evidencia de esta salud espiritual. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y cuando tú tienes el gozo de Dios, esto habla de que tu salud espiritual es la correcta. Pero dijimos que de todo esto hay gente enferma espiritualmente, y esto lo vamos a ver en otro día. Hay gente espiritualmente enferma. ¿Cómo se ve tu salud? A través del gozo que tú reflejas para Dios. Ponte de pie. Yo quiero llamar hoy a todas las personas que sienten que su amor por Dios ha menguado, que ya no lo aman como lo amaban al principio. Quiero que seas valiente. No te dé pena pasar. Hoy Dios quiere restablecer dos cosas: el amor de tu corazón hacia Él y el gozo de Él hacia ti. Dos cosas. Hoy Dios va a sanar tu relación con Él para poder amarlo con todo tu corazón. Y Él, por ese amor que tú lo ames, va a derramar el gozo sobre tu corazón para que tú lo puedas seguir amando. ¿Alguien quiere amar a Dios de esta manera? Sal de tu silla, acepta el reto. Algunos no queremos sufrir, algunos no nos gusta para nada sufrir. Pero cuando tú sufres por causa del Señor, tú vas a empezar a sentir ese gozo inefable, ese gozo glorioso sobre tu vida. Como dice el apóstol Pedro, no puedes ser un cristiano gozoso, no puedes recibir el gozo si primeramente no restauras tú tu amor por Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Señor, necesito restaurar este amor por ti en mi corazón. Quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Ante todo, quiero amarte, Señor, con todo mi corazón. Quiero amarte con todas mis fuerzas. Quiero amarte con toda mi alma. Quiero amarte con todo mi ser, con toda mi mente. Me cuesta trabajo, Señor, porque hay tantas cosas, Dios mío, que han sido o han ido reemplazando, Señor, tu lugar. Volver al camino donde un día. Pero hoy, Dios mío, yo tan solo te pido la fortaleza tuya. Quiero amarte con todo mi ser. Si me ves preocupado por Amarte como al pensar principio, Señor. en tantas cosas. Amarte como al te principio, quiero ser dar. capaz de esforzarme en todo, ser capaz de brincar todo,
ser capaz de renunciar a todo, ser capaz de limitarme en todo, ser capaz, Dios mío, por amarte con todo mi corazón. Yo sé, Dios mío, que la fe no es fácil, que seguir el camino de la fe no es fácil, porque muy pocos han podido caminar por este camino verdaderamente. A la mayoría no nos gusta sufrir, pero es necesario el sufrimiento, porque hoy hemos aprendido que el sufrimiento purifica la fe. Y tú constantemente quieres revisar nuestra fe, que sea una fe genuina, que sea una fe no fingida, que sea una fe que nos lleve a conocerte, a caminar de acuerdo a tu voluntad. Yo sé que no todos están dispuestos a esto. Enséñanos a amarte, Señor. Necesitamos, Señor, tu gozo, para que este gozo que hay en nosotros sea mayor. Como tú le dijiste, Señor Dios, a aquellos creyentes, Dios mío, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Quizás físicamente no te hemos visto, quizás, Señor Dios, nos alegramos sin mirarte, creemos sin mirarte. Lo único que nos sostiene para poder seguir avanzando en esta vida, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la escasez, aún en medio, Señor, del rechazo, es el gozo que hoy tú das. Es el gozo que tú das. Yo quiero que pase el grupo de alabanza, por favor. Ministrenos en una alabanza. Y los que están aquí, levanten sus manos. Hoy Dios te va a llenar de ese gozo. Si estoy equivocado, hoy Dios te va a traer ese gozo a tu corazón. Esa mujer gritona se va. Esa mujer enojona se va. Esa mujer peleonera se va. Esa mujer amargada se va. Hoy recibes el gozo de Dios para que tú lo puedas brindar a tu casa, en primer lugar a tu esposo, a tus hijos, para que tú estés contenta en todo momento, alabando y dando gracias a Dios en todo momento, como dice Efesios, alabando y glorificando a Dios en vuestros corazones, con himnos, con salmos y cánticos espirituales, porque la llenura del Espíritu Santo trayendo gozo a tu vida hoy te la da. Hay muchas cosas que han entristecido tu corazón y que tú has dado lugar a esa tristeza. Hay gente aún aquí dentro de la iglesia que ha sufrido, ha sido tratado por depresión mayor o por depresión en su vida. Pero hoy la depresión se va en el nombre de Jesús. Hoy levanta tus manos y empieza a recibir el gozo de Dios. Levanta tus manos y di: yo recibo ese gozo. Se va la tristeza. Como te sientas, empieza a hablarle, empieza a cambiar, empieza a hacer cambios, empieza a decir: saco la tristeza y pongo el gozo de Dios, saco la amargura y pongo el gozo de Dios, saco el rechazo y pongo el gozo de Dios, saco la crítica y pongo el gozo de Dios. Todo lo que te está afectando tú lo sabes, si es la mentira, si es el chisme, si es la imprudencia, si es el hablar de más, tú lo sabes. Tú sabes lo que ha estado afectando tu vida. En el nombre de Jesús, recibe el gozo de Dios, recibe el gozo de Dios, recibe el gozo de Dios, gozo sobre tu corazón, gozo sobre tu corazón. Recíbelo, recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Ahí está, para que el Señor te lo dé, lo impulse, lo llene, lo meta a tu vida, a tu corazón. Oh, la babasaya, gozo, Señor, el gozo tuyo, más gozo, más gozo, más gozo.
más gozo, levanta tus manos, levanta tus manos. Hoy Dios trae gozo. Hoy esos ríos de Dios están aquí. Hoy esos ríos de Dios están sobre tu vida. Hoy esos ríos de Dios están sobre tu vida. No más amargura, no más frustración. Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Agua viva de tu vida. Ríos de agua viva desde tu interior. Ríos de agua viva. Se va en el nombre de Jesús. Atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Espíritu ven y llena este lugar con tu gloria y con tu amor. Ven y llena, que tu poder descienda hoy. Venga tu reino.
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Gloria al Señor. Gracias por este gozo que tú nos das. Gracias por este gozo que tú nos das. Gracias, Señor, porque de nuestra boca puede salir adoración, alabanza, puede salir gratitud. Gracias por lo que tú haces, por la libertad. Llena ese lugar. Llena ese lugar. Pon las manos en tu corazón y dile: ven y llena este lugar. Llena este lugar. Ven y llena ese 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 lugar con tu amor. Ven y llena ese lugar. Ven y llena ese lugar con tu amor. Ven y llena ese lugar. Ven y llena ese lugar con tu amor. Ven y llena ese lugar. Ven y llena ese lugar con tu gozo. Ven y llena ese lugar. Ven y llena ese lugar con tu poder. Ven y llena ese lugar. Ven y llena ese lugar con tu fuego. Ven y llena ese lugar. Ven y llena ese lugar con tu espíritu. Ven y llena ese lugar. Ven y llena ese lugar con tu amor.
ven y llena este lugar, ven y llena este lugar con tu gozo. Oh Dios, ven y llénanos. Queremos más de ti. 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 Ven y llena. Dale un fuerte aplauso al Señor.